transmitir una pauta de seguridad. Y ahí, si tienen duda, por favor, le pido que me la consulten. Nosotros estamos acostumbrados, nos formamos con que el interruptor se alimenta de arriba, ¿sí?, y la carga está abajo. Entonces, fíjense que algunos fabricantes muy pícaros, yo diría muy pícaros, hacen esto que están acá. O sea, alimentan por abajo y la carga está por arriba. ¿Qué pasa? El interruptor, los interruptores modernos, por decir, funcionan exactamente igual. Pero la formación que tienen que tenemos los electricistas es que cuando bajamos la palanca, ¿qué pasa? Todo lo que está abajo está sin tensión. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo arman al tablero de esta manera. Entonces se evitan tener que hacer barras que entren por arriba y salgan por abajo y vayan a las barras superiores. O sea, eso se ahorra ancho de tablero y se ahorran kilos de cobre. Pero esto es harto peligroso. Alguien de los presentes o cuando ustedes lo transmitan esto le va a decir, sí, pero la reglamentación dice que esto se puede hacer si ustedes colocan un cartel diciendo que la conexión se hace por abajo. Perfecto, le digo yo, muy bien, la reglamentación, lógicamente, trata el tema desde el punto de vista de seguridad. Ahora yo les pregunto a ustedes, que son gente seguramente de experiencia, ¿cuánto duran los papeles pegados en los tableros? En lo personal, Nada, ¿eh? nada. Nada, nada, bueno. Y ustedes, el error que pueden cometer le puede costar la vida. Entonces yo les digo, yo, por supuesto, cada uno de ustedes tiene poder de decisión. Yo les digo que no admitan nunca esto, porque esto les va a traer un accidente. Si tienen que, porque, ¿qué pasa? Cuando ustedes piden cotización para comprar un tablero, ustedes, yo me animaría a decirle que ni el más capaz le va a escribir la alimentación tiene que hacerse por arriba. Entonces, ¿qué pasa? El cotizante le cotiza esto. Esto es más barato que hacer lo que yo le digo. O sea, entrar con los cables por acá, venir con una barra, alimentar, salir por abajo, ir por acá, a conectar las barras superiores. ¿Mm? Se los dejo. Piénsenlo. Es seguridad, es vida. Bien, barras, todos los tableros, según la reglamentación y según la costumbre, tienen que tener todos los tableros una barra de puesta a tierra, la cual a veces identifica con este logo, a veces con colores, a veces con bornera verde y amarillo, pero la barra de puesta a tierra es de fundamental importancia en el tablero. Este tablero que estamos viendo acá, son dos en realidad, es un tablero que se diseña para la medición de la resistencia de puesta a tierra. Vamos a mirar la imagen de la derecha. La malla de puesta a tierra está acá abajo y viene a este borde. Acá hay una planchuela que no la ven por el flash, se le apagó, pero acá sí la pueden ver. ¿Ve esta planchuela? Esta planchuela, y acá arriba distintos ramales de circuito de puesta a tierra. Entonces, como ustedes tienen que medir, ¿qué hace? Sacan estos dos bulones que están acá, sacan la placa esta que está en el medio y miden la puesta a tierra. No pueden medir una puesta a tierra con todo conectado. Pero son tableros para la medición de puesta a tierra. Acá, otra vez a la derecha, tenemos un sistemita de pequeñas barras, ¿no? Cuando ustedes tienen que distribuir tensiones, ¿no?, a circuitos
digamos, de poca potencia, ¿no? Con un interruptor principal, alimentan estas 4 barras, ¿no? Y de aquí salen las distintas derivaciones a los circuitos. Y acá lo que están viendo son un sistema de barras auxiliares de tableros que yo diría de altísima calidad o de muy buena construcción. Acá tienen las pequeñas barras conductoras. Fíjense, se venden en forma estándar, ¿no? Y traen inclusive un acrílico para evitar el contacto con las barras, ¿no? Fíjense cómo se utilizan. Yo tengo un interruptor general que alimento las barras, las 3 fases y cosas. Y de acá saco, ¿ven los cables acá? Saco para alimentar las distintas tensiones trifásicas o monofásicas de circuitos de pequeña potencia, ¿no? Fíjense Perdón, Alberto. Sí, sí, sí. El interruptor acostado, ¿está bien? Sí, 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 no hay problema. En realidad, es decir, puede funcionar acostado vertical. Atención, cuando seleccionás el interruptor, fíjate que lo permita instalar acostado, ¿eh? Yo no te puedo garantizar que todos los interruptores que están en el mercado funcionan en, en forma horizontal. O sea, fíjate que tiene un loguito, un dibujito en el catálogo y te lo muestran vertical y horizontal, ¿viste? ¿No? Lo que no se puede montar es inclinado con respecto al fondo. En vertical o en horizontal se pueden montar en general los ciertos y determinados interruptores. No te podría asegurar que absolutamente todos, ¿viste? ¿No? Gracias, gracias. Fíjate acá abajo a la derecha, otra barra, bueno, acá ya tiene nombre y apellido, Legrand. Acá no, fíjate, esta es fata en casa, diríamos, esta la construyeron, que sí, algunos tornillos ahí están medio. Yo antes les mostré a ustedes unos aisladores que vienen en escalera para fabricar este sistemita de barras, ¿eh? O sea, son barras auxiliares, ¿no? Hay distintos esquemas o distintas ideas de cómo hacer la barra auxiliar. En este caso están escalonadas, en este caso son coplanares, coplanan en el fondo. Inclusive algunos sistemas que permiten montar estos son seccionadores fusibles, montarlos sobre la barra. Se lo pueden encontrar, no es habitual, ni ustedes se van a poner a hacer esto. Bueno, y sigamos con el tema barras. Ahora nos vamos a saltar a la barra de alta tensión. Entonces, acá a la izquierda vamos a describir lo que estamos viendo. Esto es un transformador, por empezar. Estos son los aisladores del primario, en 33 kilovolts en este caso, y acá están las 4, aunque se vean 3, son 4 fases, RSTN. Acá están las barras de baja tensión que van al tablero. Está en la subestación. En este caso, las barras en 33 kilovolts son cilíndricas, ¿no? De cobre, sí, pintada con otros colores, eso sí, pero bueno. Bueno, estas barras tienen un uso. Acá a la derecha vemos otras barras. Fíjense en que acá hay una conexión flexible, igual que esta. ¿Por qué? Porque las barras con el calor se dilatan. Y por otro lado, es muy difícil que ustedes proyecten un conjunto de barras y monten el transformador y coincidan exactamente. Entonces, de alguna manera, estas barras flexibles que están acá, ¿no?, sirven para absorber alguna diferencia. Ustedes saben que ustedes van a hacer el proyecto, le van a poner las medidas al milímetro, mal hecho, porque los civiles no miden al milímetro, miden al centímetro.
Entonces cuando pongan las barras de baja tensión y después pongan el transformador o bien al revés, no le va a coincidir. Entonces, colocar esto flexible, acá se ven, es una buena medida para absorber diferencias de distancia. Los conductos de barras, en este caso son barras de 3 kV, pero podrían ser de 380 volt. Estos son 3 kV para motores 2300 volt. Son para un centro de control de motores de media tensión. Fíjense, tienen dos, acá a la derecha, ven que tienen dos barras por fase. Son conjuntos cerrados de chapa, que en este caso se estaban fabricando, ¿cierto? En continua, ya no deben quedar casi más, pero bueno, cuando había trenes laminadores que funcionaban con continua, los motores por supuesto eran de 1500, 2000 caballos, se manejaba todo con barras. Fíjense en acá a la derecha que había 4 o 5 barras por fase, pues, el polo positivo y el polo negativo, ¿no? Había que trabajar estas barras. Bueno, y después ya nos fuimos de 5000 caballos a prender la luz. Son los famosos llamados peines de conexión que se utilizan para conectar la alimentación a las termomagnéticas. Estos peines se fabrican monofásico, trifásico, tetrafilar, que es cómo se debe conectar las termomagnéticas y no haciéndole el famoso cablecito. Existen otros juegos de barras, se llaman barras de potencia, por ejemplo, entre un transformador y un tablero general de baja tensión, cuando habitualmente, como les mostré acá, en este caso, ustedes ven que la barra está ahí al lado del transformador. Puede ser por diseño, por geografía de la planta, que ustedes tengan que llevar la corriente o la tensión de un transformador a cierta distancia. Entonces se fabrican barras de potencia. Acá vemos que dice para iluminación o para pequeña potencia. Te la compran, llamémosle por metro, de acuerdo a la necesidad. Entonces es una solución, porque no hay que andar ni diseñando ni fabricando. Ese sistema hay un sistema de barras que todavía subsiste en algunas plantas, se los cuento porque esto tiene su origen en la industria automotriz. En la industria automotriz se tendían barras en la nave o en el galpón, y desde esas barras se conectaban las máquinas. ¿Por qué ponían esto? Porque cuando ustedes querían no diseñar, sino trabajar en una determinada pieza mecánica para el auto, automotriz, por ejemplo, había que cortarla, después había que tornearla, después había que fresarla, y la pieza iba cambiando de máquina en máquina. Pero, ¿qué pasó? Se crearon los controles numéricos y entonces ahora una sola máquina hace todas las operaciones. Entonces han quedado tendidos estos sistemas de barras, que fíjense, se alimentaban enchufándola. Lo mismo era para fuerza que para iluminación, porque también había que ir corriendo la iluminación del lugar. Entonces había barras de iluminación y barras de fuerza motriz. Acá tienen en corte cómo podrían ser este tipo de barras. Hay empresas que las siguen utilizando, o sea, tienden estas barras y se van conectando las máquinas a estas barras, de acuerdo a las necesidades que tengan de
incorporar nuevas máquinas o retirarlas sin, digamos, esto es muy fácil retirarla porque se desenchufa de acá. Ahora voy a contestarle a alguien que preguntó recién con respecto a los esfuerzos. Un señor francés, Pérez, yo no pronuncio el francés, pero bueno, que calculó que la fuerza que se ejerce entre dos conductores, fíjense, es el producto de la corriente por una constante sobre 2πr. Entonces, cuando hay corrientes que circulan en el mismo sentido, las barras se atraen, y corrientes que circulan en sentido distinto se repelen. Y depende, por supuesto, de la longitud. Acá tienen un pequeño calculito muy simple, donde dice que si una corriente de 1 ampere separada a 1 metro, la fuerza va a ser de 2 por 10 a la menos 7 newton, o sea, una fuerza muy, muy pequeña, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que nos motiva a la fijación de las barras. O sea, yo cuando calcule mi juego de barra, que ahora vamos a ver que hay algunas fórmulas más prácticas para poder hacer este cálculo. Esto que le estoy mostrando es el principio. Fuerzas en el mismo sentido se atraen, fuerzas de distintos sentidos se repelen. Entonces, nosotros dijimos que para calcular una barra tengo que tener en cuenta una condición térmica que me va a determinar el número de barras. O sea, yo tengo que conducir poca corriente, tener una barra. Como yo les mostré recién, había lugares donde necesitaba 3 o 4 barras por fase, o una, no sé. O sea, ahí depende de la corriente eléctrica nominal que va a circular por la barra, ¿no? Y eso va a determinar la cantidad y la disposición, porque pueden ser verticales o horizontales. Si bien todos preferimos la vertical, y ahora les voy a mostrar por qué, en general se usan en vertical. Entonces, ¿qué pasa? De acuerdo a estos factores será la fijación. Y fíjense, para que recién me preguntaba, factor determinante la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Y fíjense acá, supónganse acá, está circulando la corriente nominal y la corriente de cortocircuito es 1000 o 2000 veces más grande que la corriente nominal. Entonces la fuerza esta que está acá, ¿qué va a ser? Va a ser 1000 o 2000 veces más importante. Y por eso es que hay distintos tipos de soporte de las barras. Fíjense, 2 barras verticales, barras horizontales, 2 barras, fíjate, 2 barras por fase, una disposición horizontal, que es la que menos se usa. ¿Por qué? Porque en las barras verticales circula el aire caliente, como ahora vamos a ver al final de casi al final de esta charla de hoy, el tema del calor. Al circular una corriente eléctrica por un conductor, se genera calor. Y el calor hay que disiparlo. ¿Y el calor qué camino hace? De abajo hacia arriba. Ya vamos a entrar en ese tema muy particularmente, porque tiene mucha importancia en los tableros. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber barras. Fíjense, en 2 barras, perdón, 3 barras, 1 barra, 3 barras. Estos son pequeñas barras, ¿no? Aunque estas no tanto. 2 barras por fase, 2 barras por fase con otra separación. Fíjense, los esfuerzos electrodinámicos van en esta dirección. Van en esta dirección. Ustedes pueden tener las barras horizontales o verticales. Acá tienen la disposición vertical de 3 fases, bueno, obviamente 3 fases con 3 barras por fase.
Acá en este caso es una barra por fase. Bueno, si ustedes entran en la reglamentación de la EA 90364, van a encontrar una tabla donde están las corrientes admisibles de las barras de cobre. Fíjense, una barra de 20 por 5, la sección es 99,1, pesa 0,82 kilos por metro. ¿Dónde estoy, ¿no? Si están pintadas o están desnudas, pintada o desnuda. ¿Qué significa pintada o desnuda? Que la barra pintada va a disipar menos que una barra desnuda. Cantidad de barra, una o dos. Obviamente, si tienen más, tendrán que hacer un pequeño número, ¿no es cierto? ¿No? Fíjense que acá abajo en rojo se los marco, porque esto es muy importante. Todo esto funciona si la temperatura ambiente es de 35 grados. Y cuando circula la corriente llega a 65 grados. ¿No? O sea, una temperatura de trabajo normal de la barra de un tablero puede ser 65 grados. Puede llegar a 80, por ahí en algún pico, pero una corriente prudente es esa, ¿no? Partiendo de una temperatura ambiente de 35 grados. Esto Perdón, tabla. Alberto, Sí, sí, sí. ahí dice que pintada da más corriente, acepta más corriente que desnuda. 123 contra 108, 202 contra 182. Tienes razón, porque cometí un error yo. Pasa que esto está tomado de una norma IEC. Y los europeos tienen pintura para las barras. Y nosotros no tenemos pintura para barras, usamos esmalte sintético. Y no es lo mismo el esmalte sintético que el esmalte para barras. O sea, no transmite el calor, eso lo expliqué mal, tiene razón. El calor se transmite distinto en una pintura para barra que una barra pintada con esmalte sintético. Por eso, si ustedes son observadores, van a fijarse que las barras están desnudas, mirá, barra desnuda, ¿no? Fíjate, siempre que, fíjate, todo desnudo, nunca, no se usa el pintar las barras con esmaltes, con esmalte sintético, otra pintura no hay para pintar una barra. Sí, fue un... Y lo que pasa es que la reglamentación de esta reglamentación es una copia de la norma IEC. O sea, la reglamentación de nuestra, en la Argentina, son reglamentaciones de la norma IEC, o sea, de las normas internacionales. Por eso van a encontrar esta diferencia, y pido disculpas porque no me di cuenta. Esa es la razón por la cual yo digo que las barras tienen que ser desnudas, no pintarla con esmalte sintético. Yo Ingeniero, intenté... Sí, ingeniero, una pregunta un poco tal vez no muy técnica. pregunta. La distancia entre una barra y otra, ¿la Sí. dispone el fabricante, la dispone la EA o otra reglamentación? No. Vos decís la separación entre barras, Sí, entre esta barra y esta barra. sí, No, esa sale de un cálculo. Espera, ahí. acá tenés, espera, dame un segundo. Eso sale de un cálculo de Bien, esfuerzo electrodinámico. Si vos las pones más juntas, o menos espacio, la fuerza que va a haber va a ser más grande. Entonces tenés que darle una cierta distancia. Pero ¿qué pasa? Tampoco podés hacer el tablero de muy ancho. claro, exacto. ¿Entendés? Entonces va a haber una distancia de cálculo
que ahora vamos a verla un poquito. Bueno, acá factores para corregir la capacidad de la barra en función de la temperatura ambiente. Dice delta U es de 0 a 65 grados, ¿ves? De 0 a 65 grados. Y esta es temperatura de servicio hasta 125. ¿Qué quiere decir? Y bueno, hay que utilizar un factor de corrección, que ahora vamos a ver en una fórmula, para, bueno, no hay ninguna no hay ninguna corrección, ninguna fórmula. Es decir, si yo aumento la temperatura, fíjese, aumento la temperatura, aumento la temperatura, voy a tener que ir aumentando la sección de la barra elemental. También esta tablita está en la reglamentación de la EA, de la Asociación Hidrotécnica Argentina, 90364. Para temperatura ambiente y de barras diferentes indicadas, se deberá dividir los valores de la tabla por K2 que se obtiene del gráfico siguiente. Si yo cambio fíjate que para 1 debería estar en 30 grados, bueno, 35, ¿no? O sea, a 30 grados, o 35 de ambiente, no te multiplico por un factor que es 1, o sea, no corrijo nada. Ahora, si aumento la temperatura, la barra se va achicando, y si lo voy enfriando, va aumentando, me permite más sección. No sé si se entendió esto. ¿Se entendió? Sí, Bueno, acá tiene esta tabla. Yo me sonrío un poco porque esta tabla que ustedes ven es histórica. Ya ven más o menos la contextura. Es la única tabla que existió en el mundo electrotécnico para hacer el cálculo de barras. Esto venía de un manual AEG es alemán, ustedes seguramente no lo conocen porque seguramente serán jóvenes, pero Alemania, las empresas era Siemens y AEG. Y AEG tenía unos manuales espectaculares, y entre sus cosas, el tomo 1 tenía esta tabla que nos permitía calcular las barras, los sistemas de barras. Entonces, fíjense, en barra de 12 por 2, las secciones son tantos milímetros, el peso, el material es un tipo de cobre. Entonces, fíjense, pintadas y desnudas. ¿Pero por qué pintadas? Porque ellos tenían pintura para barra. Entonces, fíjate, una pintada 125, una desnuda 110. Y ustedes podían poner una barra por fase, 2 barras por fase, 3 o 4 separadas en 50 milímetros entre 2 grupos de 2. Acá lo tenían para desnuda. Esto era para corriente alterna entre 40 y 60 grados. Y esta era para alterna y continua. Y dice 16 2/3. ¿Qué era 16 2/3? Era una tensión. Es una tensión que se usa en el ferrocarril. Y esto es el momento de inercia para el cálculo, que a grandes rasgos significa que la barra horizontal resiste más esfuerzo, pero tiene el problema que yo le mencioné antes, disipa menos calor. Entonces usamos en general la barra en vertical para que disipe más calor. Resistividad, bueno, esto es la resistencia eléctrica específica de un material, cobre o aluminio, por lo cual
obviamente no vamos a usar oro. O sea que el aluminio, fíjense que la relación entre la resistividad del cobre y el aluminio es 1,64. Un conductor de aluminio es equivalente a uno de cobre, pero tiene el 64% más de sección. Yo realmente hoy por hoy no sé si los fabricantes de tableros en nuestro país les conviene usar barras de aluminio, barras de cobre, en virtud de que el cobre tiene un precio más que elevado. El tema de el atornillar o el tema de fijar barras, lamentablemente no se ve muy bien, pero recuerden siempre que una conexión es una resistencia. Esa resistencia, por la ley de Joule, dice que se va a generar una cantidad de calor Q igual a I cuadrado por R por T, por el tiempo que funcione. Y si ustedes ven cómo acá está descrito, asumo que no se ve muy bien, un tornillo, una arandela Belleville, que es una arandela para resistir un esfuerzo, una arandela, y acá tienen la forma de unirla. Tiene el micrófono abierto, dos personas ahí. Sí, por favor. El problema que le estaba mostrando acá es cuando yo tengo que hacer, y los colores los están señalando, cuando yo tengo que unir supóngase que yo tengo un tablero con barra de aluminio y tengo que hacer derivaciones con cobre. Entonces ustedes saben que el cobre y el aluminio no son muy amigables. ¿Por qué? Porque el aluminio genera un óxido, ese óxido incrementa la resistencia, y si incrementa la resistencia, incrementa la cantidad de calor, y ahí tenemos el incendio. Y ahí tenemos el punto caliente. Entonces lo que se usa es una lámina bimetálica para unir el aluminio con el cobre. Por supuesto, con todos los tornillos, las tuercas necesarias. Y uno a veces es un gran problema lograr esta conexión sin, valga la redundancia, sin problema, porque yo me encuentro con que tengo que conectar un terminal de cobre en una barra de aluminio y no tengo otra salida. Ingeniero, disculpe, ¿de qué Sí. material está hecha esa lámina? La lámina de unión, no se alcanza a leer bien. Hay al final te voy a mostrar, hay una pasta que se llama alucol. Esto es una placa perdón. La unión del cobre con el aluminio, el problema se genera porque el aluminio genera una capa de óxido, ¿sí? Entonces, cuando la siento sobre el cobre, estoy metiendo una resistencia. Entonces, ¿qué se hace? Se agarra una placa de aluminio y una de cobre, y mediante una prensa, luego de limpiarlo prolijamente, diríamos, se prensa de forma tal que queda una lámina bimetálica. Es una lámina. Entonces vos comprás la lámina, recortás y la ponés, o la agujereás y la ponés ahí en el medio. Por eso ahora después vamos a ver que cuando vos no conseguís la placa esta, hay una pasta que se llama alucol, creo que hace la función de que impide el óxido en el aluminio. Esta placa bimetálica, la gente que vende cobre, por decir de alguna manera, las vende.
Agujeros. Dijimos que teníamos que agujerear para poder conectar. Bueno, fíjense que tenemos normas IRAM para el tema de las barras de sección rectangular o de barras tipo U. Cuando son corrientes muy grandes ya no se usan barras rectangulares, sino se usan perfiles tipo U. Y entonces acá tienen una tabla sacada de la norma, por supuesto, donde les da a ustedes, perdí mi puntero acá, les da a ustedes las dimensiones que tienen que tener, tanto el agujero como la posición del agujero, porque no se olviden que si ustedes hacen un agujero, están reduciendo la sección de la barra. No solo que se reduce la sección de la barra, sino que fíjense que puede haber dilatación. Entonces, para evitar esa dilatación, la barra hay que cortarla en el medio. O sea, la unión de barras de cobre es toda una técnica, ¿no es cierto? Fíjense en T, en ángulo y empalmes longitudinales. Recuerden que, le dije recién, si ustedes hacen un agujero, están reduciendo la sección. Entonces la norma prevé esa reducción esa reducción de sección de acuerdo al diámetro del agujero que ustedes van a colocar. Fíjense, acá tiene las medidas, para que ustedes la vean, ¿no es cierto? Ancho de barra, 12 por 50, 60, 80 por 120, y las distancias, y acá abajo, tienen la medida de los agujeros. Pero esto sí me sigo insistiendo en que esto es muy importante porque ustedes pueden hacer el mejor cálculo, mejor la barra, y resulta que pueden hacer un agujero y le están restando sección transversal a la barra. Acá tienen la forma de hacer un empalme, llamémosle longitudinal. Acá con los tornillos, las arandelas, en este caso tornillos DIM, arandelas, e inclusive algunas piezas que vienen, y viene también, para que ahí, Siguen con el micrófono abierto, dos. sí, por favor, los micrófonos. Acá abajo tienen una tabla donde les dice el torque o el ajuste que tienen que darle a los tornillos cuando van a hacer un empalme de barras de cobre. Tornillo en kilográmetro, bueno, en libra a pie porque obviamente se traduce, ¿no? Pero acá está el esfuerzo o el torque que tienen que darle a los tornillos. Yo no sé si ustedes bueno, supongo que sí conocen la arandela que yo recién mencioné, la Belleville, que es de la norma DIM, que es una arandela que tiene la forma, fíjense, y cómo se utiliza para ajustar las barras. O sea, ustedes cuando ajustan, ¿qué van a hacer? Van a hacer fuerza contra esta arandela y esta arandela va a tratar de expandirse y va a mantener al tornillo. Trabaja axialmente, no prevenir la relajación con carga cíclica. Esta se llama Belleville. Y acá tienen una tabla muy importante, tomada de la información pública, si quieren. Acá es de
de la fábrica Beck, de motores y tableros, de Soloda, que otra marca, y de Phoenix Contact. Entonces les da el apriete en newton metro de acuerdo al tipo de borne. Ustedes saben que los bornes hay que ajustarlos, pero ¿qué pasa? Si ustedes los ajustan demasiado, ya se dan cuenta por el espesor que tiene un borne de conexión, que lo pueden romper. Tienen mucha fuerza o hacen mucha fuerza, lo rompen. Entonces, ¿qué ocurre? Cada fabricante de cualquier elemento eléctrico que haya que ajustar, da el torque de ajuste. El torque de ajuste requiere que el operador o el instalador tenga un destornillador torquimétrico, porque si no, ¿cómo sabe el torque? Y esto es de fundamental importancia, por lo que ya estoy cansado de, bueno, que yo no me canso, pero los canso a ustedes, diciéndole que el ajuste es una resistencia y que esa resistencia va a generar calor. Entonces, para asegurarse una conexión correcta, por ejemplo, entre barras y barras, o barras y terminales, cuando tienen un tablero Beck, acá tienen el ajuste de acuerdo al tipo de borne. No es solo una prerrogativa de Beck, sino que hay otras marcas en el mercado común, al mercado que podemos acceder, como Soloda, que todos deben conocer, y de Phoenix Contact. O sea, fíjense, acá en Phoenix Contact un bulón M10 necesita un ajuste de 30 Newton metros. Ese ajuste ustedes lo pueden controlar a través de un destornillador torquimétrico. Esto parece una cosa no tan trascendente, pero cuando se trata de grandes obras y el operador está muchas horas ajustando, no ajusta a todos de la misma manera. En la mañana temprano ajusta más y de manera que va pasando el día va ajustando menos. Por eso que en las obras realmente de muchos bornes, miles de bornes, diría, es indispensable el destornillador o la llave torquimétrica. Bueno, y acá está lo que me preguntaba, alguien me preguntaba, ¿ves? Fíjense en arandela, cobre, aluminio. Aluminio, cobre, ¿ves? Una placa. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto no da problema? Porque esto se arma en taller. Fíjense acá, cuando ustedes tienen que empalmar un cable de cobre con uno de aluminio. O tienen un terminal, ¿ves? Cobre y salida para un cable de aluminio. Recuerden una cosa, y a lo mejor alguno que me está escuchando debe saber más que yo, de que en este momento se está utilizando muchos cables de aluminio debido al alto costo que tiene el cobre, y de alguna manera también para evitar vandalismo. Acá tenés el empalme unión de aluminio-aluminio, es una pasta que se llama Alucom. Esto es cuando hay que hacer aluminio-aluminio, porque el que se oxida es el aluminio. Entonces tengo que evitar que aún siendo aluminio-aluminio se genere un punto de calor. Estoy en el... Ingeniero, Señor, consulta, los bulones, ¿qué tratamiento superficial tienen? los bulones. Los Sí. bulones y habitualmente son o galvanizado en caliente o galvanizado electrolítico. Si no es acero inoxidable el material y es de acero común, vos podés comprar tornillos galvanizados electrolítico o galvanizado en caliente. ¿Y los bulones cadmiados? Bueno, el cadmiado, está bien, tenés razón, se me escapó. Cadmiado es un recubrimiento
electrolítico también. Sí, se puede usar tranquilamente. Como si fuera zincado. Y bulones de bronce, ¿Y dónde querés usar bolones de bronce? en las uniones de los terminales con las barras, No. sobre todo en los Y yo, el bulón de bronce no te permite gran ajuste. O sea, el bronce no es un material tan resistente, por decirlo de alguna manera. Se usa, vos lo vas a encontrar en los tomacorrientes, en esos tableritos de termomagnética, pero si vos estás hablando de tableros importantes o tableros de uso industrial, el bronce no se usa. Hay que darle al acero del mejor, diríamos. Bueno, Gracias. no, de nada, de nada. Bueno, vamos a ver, porque estamos hablando de tablero, vamos a ver un tablero específico, que seguramente ustedes lo deben conocer y que son los que se utilizan para la corrección del factor de potencia. ¿Saben qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un parámetro de los sistemas eléctricos que es una división entre la potencia activa y la potencia aparente. El factor de potencia es un parámetro que tiene dos caras. Tiene una cara técnica como la que vamos a ver nosotros y una cara económica. ¿Por qué? Porque las empresas distribuidoras se encargan de controlarnos el factor de potencia y en función del factor de potencia que tengamos nosotros como usuario de la energía eléctrica será la multa o la compensación que nos hace. Yo diría de la multa, de compensación. Bueno, sí, técnicamente es posible, en la práctica es un tanto complejo, digamos, lograrla, digamos, o requiere una inversión muy importante y entonces no se hace. Pero el factor de potencia es fundamental en la facturación de la energía eléctrica. El factor de potencia, vamos digamos, a decir que su origen está en los circuitos electromagnéticos. Puede ser un transformador, un motor, ¿no? O las reactancias que se usaban o se usan en algunas luminarias. El factor de potencia se corrige o se compensa. Y entonces hay distintas formas de hacerlos. Acá a la derecha vemos que dice individual. O sea, para compensar el mal factor de potencia de este motor, yo le aplico un condensador. O una luminaria, ya cada vez menos, pero las lámparas de descarga, sean de sodio, mercurio, requieren de una compensación del factor de potencia. Porque esto obviamente va siendo dejado de lado en la medida que yo tengo una lámpara de LED. Pero bueno, supongamos que yo sigo teniendo, y debe ser en algunos lugares que todavía hay muchas lámparas y siguen usando el sodio porque también tiene su particularidad la utilización del sodio de baja presión o de alta presión. Pero bueno, eso es motivo de otra discusión. El tema nuestro es cómo corrijo el factor de potencia de un motor en forma individual o de una luminaria en forma individual. ¿Qué ocurre? Esto hace de que yo cuando requiera mayor cantidad de condensadores para corregir, que esos condensadores no trabajan cuando el motor está parado, la luz está apagada. Entonces se recurrió a utilizarlo en forma grupal. Yo tengo distintas cargas, entonces hago un calculito muy simple y coloco un condensador y compenso en forma de grupo o a todo este grupo. Suele tener problemas que cuando se desconectan las cargas, la tensión aquí arriba en esta barra sube.
con lo cual me puede quemar la lámpara. Para evitar eso se ha desarrollado un método de compensación central, que se llama, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo tengo cargas de iluminación de motores separadas, por supuesto, y tengo un sistema central que me corrige el factor de potencia de toda la instalación. Mientras esto lo voy haciendo por pedacitos de la instalación, yo esto me libero y tengo un sistema central. Este sistema central es el que vamos a ver cómo se arma. El factor de potencia se mide, ¿no?, mediante un relé barimétrico. Entonces, en función del valor que adquiera el factor de potencia, va incorporando condensadores para corregirlo, ¿no? Esos condensadores están protegidos con fusibles ultra rápidos y contactores que van conectando los condensadores. Que estos son los relés muy parecidos a lo que yo les mostré antes, que miden el factor de potencia. No solo miden el factor de potencia, sino que van incorporando estos condensadores. Y fíjense acá que ven estos puntitos, estos son LED que me indican los pasos de corrección que tiene este equipo. En este caso tiene 12 pasos, podría tener menos. Y existen infinidad de tipos de equipos correctores de factor de potencia, de algunos que son para la puerta del tablero, otros para colocarlos adentro. Y existen distintas marcas con, por supuesto, distintas prestaciones, distintas utilizaciones. Vamos a ir al capacitor. En realidad el capacitor, la palabra para nosotros sería condensador, pero bueno, le decimos capacitor usando una palabra en inglés. Es un dispositivo que almacena energía usando en los circuitos eléctricos con distintos fines. Tienen distintas formas, fíjense, acá desde los más pequeños hasta los más grandes. En este caso que estamos hablando, lo estamos usando para mejorar el factor de potencia. Entonces, hay algunas utilizaciones muy específicas y por supuesto, cuando es muy específico habrá que estudiarlo un poquito. Los condensadores no son elementos fáciles de utilizar. Siempre son lo que traen problemas en las instalaciones eléctricas. Fíjense que estos son los parámetros constructivos: tensión, corriente, frecuencia, temperatura. Hasta ahora nunca hablamos, sí, hablamos un poquito de temperatura. La capacidad, el ángulo de pérdida, sobretensión, ¿no?, tipo de protección, ninguna, externa, sobrepresión. O sea, el condensador es un elemento que hay que prestarle buena atención, diría yo. Se fabrican de distintas formas, por decirlo así. Acá a la derecha vemos una construcción más antigua. Estas son modulares, fíjense en que se van componiendo, componibles, diría yo, modulares, componibles. Estos, por ejemplo, son condensadores trifásicos que vienen dentro de un solo envase, por decirlo de alguna manera. Envase que tiene ciertas particularidades que ahora vamos a ver. Pero el condensador, como les dije, es un elemento complicado porque para la corriente alterna presenta como si fuera un cortocircuito. Cuando yo lo conecto, se establece una corriente muy elevada. Entonces, para evitar esa corriente elevada, me haga todas las protecciones o me destruya los elementos, se le incorporan resistencias. O sea, cuando yo cierro el contactor, primero entran estos contactos auxiliares, incorporan esta resistencia y la corriente disminuye. Cuando disminuye la corriente, se cierran los contactos principales y se abren estos. ¿Cómo se dan cuenta? Muy fácil. Ven, acá tienen físicamente, se monta un accesorio sobre el contactor.
aquí vemos, por supuesto, algunos condensadores. Y acá quiero mostrarle algunas cosas. Fíjense en el borde. ¿Ven que con un borde cerrado? ¿Saben por qué? Porque estos explotan. Entonces, ¿qué hacen? Conducen para que no se raje y salga, digamos, el contenido ahí interno, para que ponga hacia afuera. Y acá si ven fíjense en que para determinada explosión se va a estirar, pero no se va a abrir. O sea, den cuenta que son elementos ya fabricados previéndose ciertas explosiones, Se protegen con fusible ultra rápido, como ustedes están viendo acá, por la velocidad de actuación. Son fusibles ultra rápidos y fusibles limitadores. Según las normas, el condensador, cuando ustedes lo desconectan, quedan cargados. Entonces, si alguien accede a los bornes de un condensador, va a recibir una descarga eléctrica. Entonces tienen que tener un accesorio, como ven acá, con 3 resistencias, acá está acá está físicamente como es, para descargar el condensador. En un minuto tiene que descargarse el condensador como para que no entrañe riesgo para la persona que va a tocar. Bueno, acá pues vamos sobre la falla. Fíjense, el que tenía el marcado acá permite la expansión. Y el que tiene marcado acá, este doblez, llamémosle así, permite la explosión. Entonces, por eso que los condensadores tienen, fíjense, en tornillos para fijarlos. O sea, ustedes no lo pueden dejar suelto en el tablero porque en un caso de una explosión va a arrastrar a lo que están al lado. Entonces, fíjense, se colocan en compartimientos separados sobre bandeja y abulonado. Abulonado. Por supuesto que van a encontrar los que lo dejan suelto, con lo cual es bastante riesgoso. Acá vemos un tablero simple, y ¿qué vemos? Un seccionador, realmente no hace falta interruptor. Acá en la puerta está el regulador, acá están los contactores que conectan los condensadores, y acá están los fusibles NH que protegen grupos de condensadores. Acá esto es una instalación súper por decirlo, ¿no? Fíjense, habitualmente se lo deja separado, lamentablemente no compartimentado. Bueno, este es muy chiquito, casi que no se justifica, pero los condensadores, por consejo personal, y ahora se lo voy a demostrar, siempre tienen que estar en un compartimiento. Fíjense en este que está acá, cómo están acá abajo y atrás de chapa están. ¿Por qué? Porque una explosión de un condensador acá, ahora va a ver lo que pasa. Fíjense. Bueno, acá tenemos varios errores. Un error es que hay seccionadores de bajo carga dentro de un tablero, cosa que está prohibido, no se puede usar. Acá tenemos un interruptor otra vez horizontal, alguien que preguntaba, este de otra marca y también es horizontal. Fíjense en seccionadores bajo carga dentro de los tableros, esto no se debe hacer nunca. Y bueno, si ustedes quieren saber qué pasa cuando el tablero no está compartimentado, acá les muestro un caso real que sucedió aquí en Rosario. Fíjense en el tamaño de los tableros, o sea, no eran tableros improvisados ni mucho menos, no voy a decir la marca, pero fíjense en cómo se destruyó. ¿Por qué? Porque hubo un cortocircuito y el cortocircuito se generaliza, se ioniza todo el interior y se transforma en un fuego. Entonces los condensadores, Perdón, profesor. ¿sí? Sí, te escucho. ¿Por qué no se puede poner seccionadores bajo carga dentro de los tableros? Bueno, está normalizado así
y aparte porque los seccionadores o tapa de horno son muy peligrosos. Son peligrosos. Yo sé que se usan, se venden, pero son muy peligrosos. Si vos tenés que abrir es una cosa, pero cuando tenés que cerrar y cerrás arriba de un contactor, perdón, cuando cerrás arriba de un cortocircuito, te vas a acordar del curso, ¿no? No hay que usar seccionador y fusible. Para eso es el seccionador. Creo que si es BA4, BA5, No te escuché, discúlpame, se cortó. ¿qué dicen? Que si es personal BA4 o BA5 se podría llegar a usar el seccionador fusible. Yo igual No. siempre que puedo los hago reemplazar por interruptores. No, ni aunque sea BA4 o BA5, siguen siendo seres humanos, ¿no? No. Claro, y sí. Quiere decir que está capacitado, BA4, BA5, que ha estudiado, todo, pero no lo vamos a mandar al Claro. infierno. Pero se mueven igual. Tuviste, bueno, mirá, vos, el de la derecha es un tablerito, digamos, medio patincasa con termomagnética y todo, pero vos fíjate lo que hacen los condensadores. Y este que está acá es parte de uno de los tableros que te mostré antes. Ha sido fuego total. Se fundió todo, se quemó todo. No hay vuelta, acá no lo rescatás nada. Bueno, también hay condensadores que se usan en alta tensión, 33 kilovolts, 132 kilovolts, pero bueno, son aplicaciones reservadas a los sistemas de energía y inclusive no son condensadores solo, sino son reactancia y condensadores. Este es un condensador para 132.000 volts. Habitualmente se usan condensadores para compensar el factor de potencia de transformadores. En una planta mediana que tiene un par de transformadores, se colocan estos condensadores para corregir el factor de potencia, ¿no? Fíjate, acá hay una... Y si quieren ustedes parte del curso, esto corrige el factor de potencia de la potencia en vacío de 3 transformadores. Y fíjense que dónde están puestos. Está como a 2 metros de altura, inclusive cerca de una ventana. ¿Por qué? Porque los condensadores no son muy confiables. Están conectados en una estrella, pero no son confiables. Eran condensadores traídos de Brasil, de muy buena calidad, pero hay que ser cuidadosos. Este es un condensador para compensar la capacitancia, la inductancia de una línea aérea. Esto es el sistema de transmisión. Bueno, hasta acá llegamos. ¿Llegamos bien con la hora? Sí, llegamos bien porque el próximo tema... Pero no, bueno, vamos a arrancar con este. La gestión térmica. La gestión térmica, después lo vamos a repasar si es necesario, pero porque la gestión térmica es de extremada importancia en un tablero. Fíjense que hay un método que lo pueden adquirir, si quieren, en la Asociación Electrotécnica Argentina, donde enseña el tema de la gestión térmica dentro de los tableros eléctricos. Esto que ustedes están viendo es una traducción de una norma IEC, método de verificación del aumento de temperatura para tablero eléctrico de baja tensión mediante cálculo. O sea, esto está en inglés-francés y esto lo tienen en castellano acá en la Argentina. Acá tienen el número si lo quieren pedir, etc. El tema de calor dentro de un tablero es más que importante. Es más que importante. Yo diría que es un tema para esta noche muy, muy, muy importante. Bueno, ustedes saben, todo elemento eléctrico tiene una temperatura de funcionamiento. Todos.
cable, no sé, restancias, transformadores, todo. Si ustedes no respetan la temperatura de funcionamiento, no van a poder obtener las prestaciones que ustedes quieren de ese elemento. ¿Qué ocurre? Con el correr de los años, se fueron achicando los elementos, se fue achicando el tamaño, pero aumentaron las prestaciones. Eso significa mayor cantidad de calor. Los equipos electrónicos tienen mayor capacidad de procesamiento, pero también tienen mayor disipación de calor. Cuando ustedes tienen fíjense en un contactor de estado sólido que viene con disipador. Y por otro lado, nosotros cuando compramos un equipo, lo que queremos hacer es usarlo al límite. O sea, nadie compra equipo que digamos, muy grande, o extremadamente grande. Uno compra el equipo de acuerdo a la necesidad que tiene. Entonces, para que le rinda económicamente, lo tengo que usar al límite. Y con el tema calor, en un tablero, ¿quiénes participan? El gabinete o envolvente, como quieran llamarla. Por supuesto, el equipo de fuerza motriz. Todos los dispositivos de mando y señalización, ya sean relé auxiliares, luces de señalización. Una luz de señalización genera calor. Dispositivos de comunicación, redes. El layout del equipamiento. Yo creo que les mencioné, sí, mencioné como creo, y le mostré en algún caso un equipo donde hay que distribuir los componentes dentro del tablero de modo que no se interfieran electromagnéticamente, ni tampoco que uno le genere calor al otro. Y finalmente, y ya cansado, no cansado, pero reiterativo, de las conexiones. Todas las conexiones generan calor. El calor, como elemento físico, tiene tres maneras, digamos, de propagarse: por conducción, por radiación y por convección. Esto es la ley de la termodinámica, de esto no nos tenemos que apartar. Y todo esto nos pasa dentro de un tablero. ¿Qué pasa? Otra vez, ya estoy cargoso. Cada cantidad de calor y cuadrado T, la cantidad de calor eleva la temperatura y la temperatura nos influye, como dijimos recién, en los equipos. ¿Qué ocurre? Dentro de un tablero hay conducción, hay radiación, hay convección, de acuerdo al tipo de elemento eléctrico. Fíjense, tengo un conductor de barras, y por radiación me transmite calor. A su vez, la temperatura interior del gabinete me calienta las barras. ¿Y qué pasa? Ese calor va al exterior, pero también del exterior viene para adentro del tablero. O sea, hay movimiento o una corrientes de calor hacia adentro y hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Ese calor, si yo me fijo en la envolvente, ¿qué pasa? Veo qué dimensiones tiene, en qué ambiente lo estoy montando, ¿sí? Frío o en el ambiente cálido, cómo lo ubico, qué material estoy usando para el envolvente, para el tablero. Dijimos que había varios materiales. Y el grado de protección, alguien me preguntaba, y bueno, cuanto más lo protejo, menos calor va a salir o menos aire frío va a entrar. Y el layout, ¿qué es el layout? El layout de cómo yo dispongo los elementos dentro del tablero. O sea, tengo un elemento que me genera calor, voy a tratar de ponerlo acá arriba y no lo voy a poner acá abajo para que no me caliente el resto. ¿Estamos? O sea que, como dice acá, el IP también juega mucho cómo disipa calor cada uno de los componentes. A ver, ¿quiénes son los que generan? Los drivers, los transformadores, los conectores, las barras, los cables, ¿no? Y cada uno de ellos con una cierta potencia. Por ejemplo, podemos decir que un interruptor
de baja tensión genera entre 15 y 80 watts de calor. Un PLC, ¿se acuerdan que hablábamos de módulo? 5 watts por módulo. Un transformador, el 4% de su potencia se genera en calor. Un contactor, barras, fíjense de función, una barra de 1 por 100 por 5 con 1000 amperes me genera 45 watts por metro. Yo tengo un tablero de 3 metros, me está generando 125 watts. Muchachos, 125 watts es la plancha que usa esa señora, ¿eh? Y acá, si ustedes tienen duda o quieren corroborarlo, con un instrumento pueden ver dónde están los puntos más calientes dentro de un tablero. Si en conexiones, si en un polo de un contactor, o bien esté funcionando normalmente, pero todo tiene un cierto grado de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo les dije, todos los elementos tienen una temperatura de funcionamiento. Cuando yo los saco de esa, o le aumento la temperatura, o se la disminuyo, ¿qué pasa? Se disparan los dispositivos de protección térmica, porque justamente son térmicos. En el caso de los PLC, y bueno, puedo perder la configuración. Se desclasifican los equipos, por ejemplo, la regulación de las protecciones de los motores, las protecciones térmicas se desclasifican, o sea, se salen de regulación. Los cables, display, etc. ¿Y qué pasa? Todo el calor en exceso que yo le suministro a un equipo eléctrico, hago que se deteriore el aislamiento. Entonces le estoy reduciendo la vida útil. Entonces hay condiciones que ustedes tendrán que buscarlas en el elemento que van a usar. Por supuesto, lo que yo les estoy mostrando a ustedes es general, que un interruptor de 40 a 45, un PLC de 60, un driver de 45. Pero bueno, cuando ustedes tengan que hacer el tablero, tendrán que mirar, de acuerdo a lo que están diseñando, cuál es la temperatura que requieren. Inclusive acá les dejo estas normas de valores de temperatura admisibles, está en inglés, bueno, tendrán que usar los que no conocen tendrán que usar algún diccionario. Pero aquí tienen normas donde se dan los calores, y acá están nombradas en IEC el número de normas, y la temperatura límite. ¿Ves que dice temperatura límite? Fíjense, a modo de ejemplo, un interruptor de caja moldeada. Las distintas temperaturas que tiene están en grados Kelvin, pero es lo mismo, para mostrar la diferencia es lo mismo. Desde la manija que no está fría, 25, a una conexión de 70, a una barra de 85, tomando la base de 35 grados centígrados. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo un problema. Tenemos un problema, ¿y qué hacemos? Tengo distintas soluciones. Puedo usar ventilación, puedo usar aire acondicionado, puedo usar el Vortex, que ya les voy a decir qué es, o puedo calefaccionar. Pero, puedo inclusive buscar recursos externos, ser un especialista. Puedo preguntarle a un amigo qué hiciste vos, puedo buscar programas de cálculo. Pero hay algo que ustedes no pueden perder nunca de vista. Lo tengo que señalar. Sentido común. Está bien que el refrán dice que es el menor de los sentidos, pero para los tableros tiene mucho que ver el sentido común. Vamos a ver las soluciones. Por ejemplo, si yo tengo, estoy entre 5 grados y 35, puedo usar ventilación, puedo usar refrigeración, puedo usar intercambiadores de aire-agua. Hay equipos de techo, hay equipos murales para refrigeración. Puedo usar intercambiador de aire-agua.
¿qué pasa si estoy abajo de los 5 grados? Y bueno, puedo necesitar calefacción. Tengo resistencias calefactoras y tengo termostatos. Perdón. Ventilación. Hay ventiladores para techo y murales. Murales, ahora lo mostramos. Techo, bueno, la parte de arriba del techo, acá lo están viendo. Bueno, también pueden usar, si no estamos en caso extremo, la ventilación eólica, el ventilador eólico. Podemos usar los louvers, la famosa rejillita. Ojo, un conducto de barra no le voy a poner un ventilador, a lo mejor con un louver es suficiente. El tema de los ventiladores. Perdón. Me salté. Ventiladores parece una cosa simple, no es tan simple. Primero porque tiene un filtro. ¿Qué pasa con el ventilador? Después vamos a ver que nosotros el ventilador lo ponemos abajo y nos absorbe la tierra y el ventilador se va tapando y me deja de refrigerar. Entonces tengo que poner un detector de presión diferencial que me mida la presión afuera y adentro. Cuando la presión cae, porque circula menos aire, tengo que cambiar el filtro o limpiarlo. Y acá bien voy a hablar del sentido común. El sentido común es este. El aire caliente va para arriba. Tan simple, sí, tan simple. No hagan otra cosa porque van a fracasar. El aire se toma de abajo, se pasa por todos los elementos y se tira arriba. ¿Quieren verlo acá en colores? Lo tomo de abajo frío y lo saco caliente. No hay otra forma de ventilar. Hay algunos genios por allí dando vuelta que dicen que si yo soplo de arriba, le inyecto aire, acá adentro se crea una contracorriente y sale. Bueno, díganle que sí, pero ustedes hagan esto. Si ustedes hacen esto, no van a tener problemas. Esto es la ley natural. El aire caliente, ¿para dónde va? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Entonces, este es el sentido común que hay que usar. Bueno, ya voy terminando, no se asusten, no tengo 8:30. Hay un sistema que se llama Vortex, que funciona a aire comprimido. Es bastante complejo para explicarlo, inclusive porque requiere de varias leyes de la hidrodinámica, pero conózcanlo, es un elemento que se fija en el tablero como ustedes ven, se le inyecta aire comprimido y por estas perforaciones saca el aire caliente afuera. Este sistema es espectacular en el sentido de que puede ser para ambiente con temperatura elevada, pero lo que pasa es que no tiene parte eléctrica. Entonces muchas veces se utiliza, es necesario o se emplea en ambientes con mezclas explosivas. Acá tienen cómo sería en principio el funcionamiento. Honestamente la teoría no la conozco, sé que se utilizan algunas leyes como el teorema de Bernoulli y algunos otros teoremas que estudiamos en termodinámica. Pero la ventaja es la utilización, insisto, en cosas. Acá tienen los datos de consumo, de aire. ¿Qué pasa? El tema es que consume aire comprimido y ustedes saben, seguramente de lo que me están escuchando, que el aire comprimido en las plantas se cuida mucho porque es energía, ¿verdad? Bueno, y acá hay una pequeña guía que hacer, no nos volvamos locos con todo lo que vimos rápidamente, pero yo acá tengo temperatura, entonces tengo de 0 grados para abajo, tengo que calefaccionar, hasta 35 grados puedo usar ventiladores, de 35 a 55 intercambiadores de calor, y si tengo más de 55 grados voy a usar este sistema que le acabo de mostrar, que es el Vortex, o posiblemente haya otra marca en el mercado. Señores, esta es una parte, no los voy a castigar con el tema de calor, pero en la próxima vamos a seguir hablando del tema calor en los tableros por la importancia que tiene.
¿Preguntas? Señor ingeniero, si para la próxima se No me digan que puede, entendieron todo porque si algunos se deben estar pudiera hacer sobre la pensando muchas de corrección las del cosas factor de que potencia. dije. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, una consulta? Lo pueden hacer también por escribirme durante la semana, no hay problema.